por la paz, CONAVI. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hola, mi nombre es Nadia Robles y soy directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. A nombre de la CONADIC les damos la bienvenida el día de hoy a este programa, donde estaremos hablando acerca de políticas de drogas y programas también con perspectiva de género. El tema es muy amplio y en realidad hay muchas cosas que decir acerca de la perspectiva de género. Al inicio de este programa voy a estarles hablando acerca de algunos datos y cómo afectan tanto el consumo de drogas y también los problemas de salud mental a las mujeres y a las poblaciones no binarias, y qué podemos hacer como profesionales de la salud para incorporar la perspectiva de género y que todos los programas, todas las políticas, pues puedan servir no solamente a hombres específicamente, sino también a mujeres y a poblaciones no binarias. Primero, es importante diferenciar porque solemos llegar a confundir los términos sexo y género. El sexo es una asignación biológica donde pues se divide hombres y mujeres, que básicamente es pues relacionado con las características físicas que cada ser humano tiene en ese sentido. Sin embargo, el género hace referencia a una construcción social, a una serie de roles, a una serie de asignaciones de actividades o de responsabilidades en función de identificarse generalmente como hombre o mujer o también como población no binaria. Entonces, en cuestión de sexo, solo tendremos el sexo hombre o sexo mujer, pero en razón del género podemos tener una serie incluso indefinida de clasificaciones. No todas las personas se identifican como hombre o mujer y en razón de eso también evidentemente se tendrán que hacer ciertas consideraciones al momento de implementar programas. Cuando hablamos de género, también dependiendo del grupo en el que cada persona se ubica, pueden presentarse ciertas desventajas o ciertos retos. Algo que es muy común ver en nuestra sociedad es que cuando una persona no entra en la cajita de lo socialmente definido o lo que se establece como un parámetro de actuar normal, suele verse expuesta a discriminación o a estigmatización. Desafortunadamente, muchas personas son discriminadas en razón de su género o de su expresión de género, sin mencionar que es una realidad que vive la sociedad, que también muchas mujeres son discriminadas en razón de su expresión de género como mujeres. Ahora bien, en términos de salud, también nos podemos encontrar diferencias o el impacto del consumo de sustancias suele ser diferente en razón del género. Algo que sucede a nivel mundial es que sin duda alguna hay mayor número de hombres que consumen sustancias versus mujeres que consumen sustancias. No obstante, el impacto en la salud que se ha visto en los últimos años es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Les voy a poner un ejemplo. En 2019, 296,000 personas murieron por trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Esto implica un crecimiento del 17% con respecto al 2010. Sin embargo, en tanto que las muertes en el caso de los hombres crecieron en un 16%, en el caso de las mujeres crecieron en un 22%. Esto nos dice que las mujeres están teniendo un crecimiento más acelerado de defunciones relacionado con el consumo de sustancias. Y lo mismo sucede con los años de vida perdidos por discapacidad. Las mujeres suelen verse más afectadas en este crecimiento. En los últimos años ha habido un cambio repentino. En realidad las mujeres ahora están incrementando su consumo de sustancias. Entonces eso implica
que tengan mayor impacto en la salud. ¿Qué sucede en nuestro país? En nuestro país hay un fenómeno muy diferenciado respecto a la salud mental y al consumo de drogas. Por ejemplo, en el caso de las personas que solicitan tratamiento porque tienen problemas relacionados con la depresión o la ansiedad, en su mayoría son mujeres. Sin embargo, en el caso de los hombres, generalmente acuden a pedir algún servicio de salud relacionado con el consumo de sustancias. Y esto lo vemos muy claramente en la demanda de tratamiento que tuvimos en el 2020. Las personas que pidieron ayuda para tratar su consumo de sustancias en 2020 fueron 120,000 personas. Sin embargo, por cada 4 personas solo había una mujer, es decir, por cada 3 hombres que reciben o piden tratamiento, una mujer solicita tratamiento. Y cuando lo vemos por el tipo de sustancia que consumen, encontramos más o menos la misma razón. En el caso de las metanfetaminas suelen ser mucho más consumidas por los hombres que por las mujeres. En el caso del alcohol sucede lo mismo. Vemos algo similar también en el caso de la cannabis, pero hay casos particulares donde las mujeres demandan más tratamiento, y es cuando se trata de consumidoras de tranquilizantes y de tabaco. Por ejemplo, en el 2020, un 32% de las demandantes por consumo de tranquilizantes fue mujeres y un 67% fueron hombres. Y en el caso del tabaco fueron 37% mujeres y 62.9% hombres. Esto definitivamente se aleja mucho de lo que sucede con sustancias como el alcohol, mientras que 81% de los demandantes son hombres, solo 18% son mujeres. Entonces vemos una tendencia muy diferente respecto a la demanda de tratamiento cuando se trata por consumo de sustancias y también cuando estamos hablando de problemas de salud mental. Cuando nosotros exploramos qué sucede con poblaciones no binarias, en realidad falta mucho por conocer respecto a este tipo de grupos. No se sabe a ciencia cierta prevalencias específicas, en nuestro país al menos no lo sabemos, respecto a la población no binaria y al consumo de sustancias o a los problemas de salud mental, pero sí se sabe algo respecto a cómo se presenta el fenómeno a nivel mundial. Y por ejemplo, se sabe que los trastornos por uso de sustancias llegan a ser a veces más prevalentes en poblaciones no binarias respecto a poblaciones que son heterosexuales o que tienen una expresión de género distinta. También esto se llega a asociar con cargas más altas en lo emocional por factores como el estigma o como la discriminación, y también por ambientes hostiles. Entonces, un poco lo que podemos decir al respecto de este grupo en particular es que muchas veces el ambiente hostil, la discriminación, las condiciones negativas, los retos que presentan para recibir algún servicio o para ser aceptados, puede implicar un nivel más alto de estrés que se relacione con el desarrollo de un problema de salud mental o también con el desarrollo de consumo de sustancias psicoactivas. Hasta aquí tenemos un panorama un poco general de cómo se presenta el consumo y cómo se presentan los problemas de salud mental en las distintas poblaciones en razón de su género. Sin embargo, esto no es un elemento único a considerar. Las atenciones que reciben estos grupos también son diferenciadas y desafortunadamente se diferencian con razón del género. Por ejemplo, tenemos que las mujeres y las poblaciones no binarias presentan mayores retos cuando desean recibir algún servicio social, entre ellos los servicios de salud, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Muy desafortunadamente, América Latina es una de las regiones que presenta de manera más acentuada estos retos, junto con regiones en África. Eso quiere decir que todavía hay mucho por hacer al respecto de la atención en la salud con poblaciones no binarias y también con mujeres. En este sentido, se han establecido a nivel mundial una serie de objetivos que se les llama Objetivos del Desarrollo Sostenible, que buscan mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, las condiciones ambientales, entre otras. Y uno de los elementos esenciales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se manejan con una agenda denominada Agenda 2030, pues establecen una serie de elementos como por ejemplo
llegar a la equidad de género para poder tener un mundo que sea más próspero y también promover la equidad de género no como un accesorio de políticas y programas, sino como una necesidad fundamental y un derecho fundamental tanto para hombres como para mujeres, porque también esto es importante señalarlo. Cuando hablamos de equidad de género, no hablamos solamente de acciones afirmativas para mujeres, sino también para hombres y para poblaciones no binarias. Se han hecho estudios acerca de qué tanto se comprometen las organizaciones públicas, por ejemplo en materia de salud o en materia de servicios sociales, con la perspectiva de género, y se ha encontrado que a nivel mundial actualmente solo el 60% de las instituciones está comprometido en un nivel importante con incluir la perspectiva de género. Eso nos habla de que todavía pues hay que hacer y bueno, seguramente ustedes que nos acompañan el día de hoy, muchos profesionales de la salud, pueden darse cuenta que todavía existen brechas importantes en razón del género en la atención en los programas, en la construcción de los programas, en las políticas que se realizan. Por ejemplo, como parte de esta iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también se han hecho estudios de en qué sectores es donde hay mayor involucramiento de la perspectiva de género en sus políticas y sus programas. Y por ejemplo, en programas que tienen que ver con enfermedades infecciosas o cobertura universal de servicios de salud, hay un mayor involucramiento. Pero específicamente en instituciones que atienden el abuso de sustancias suele haber un menor involucramiento. Eso es una señal de alerta para los profesionales de la salud que nos dedicamos a la salud mental y a las adicciones, porque quiere decir que aún hay muchísimo que hacer y claro, como profesionales de la salud, nosotros podemos tener acciones específicas día a día que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género. En este sentido, la construcción de la perspectiva de género no se establece simplemente por decreto, tienen que hacerse varias acciones, muchas de ellas deben ser constantes y deben de ser muy proactivas para poder incorporar esta perspectiva. Uno de ellos o uno de los elementos más esenciales es la construcción de capacidades. ¿Qué significa la construcción de capacidades? Es contar con entrenamiento, contar con nuevas reglas o nuevas políticas para actuar de acuerdo a o en razón del género para atender necesidades específicas de la población, sean hombres, mujeres o sea población también no binaria. Hablando de hombres y mujeres como una expresión del género en concreto. Es importante también la incorporación de la disparidad que existe en razón del género. Solemos escuchar, creo que ahora con mucho más frecuencia, acerca de las disparidades de género, pero esto nunca debe quedarse solamente en un discurso. Los conceptos como la discriminación en razón del género deben apropiarse en la práctica cotidiana para poder establecer soluciones en el día a día que contrarresten. Les voy a poner un ejemplo respecto a las disparidades. A nivel mundial, las mujeres representamos un 70% de la fuerza de trabajo en el sector salud. Sin embargo, cuando hablamos de posiciones de liderazgo, solamente 2 de cada 6 personas son mujeres. Pero cuando hablamos de la fuerza de trabajo específica, es decir, las personas que estamos en contacto con usuarios o que estamos en contacto con población, estamos hablando de que por cada 10 personas, 7 son mujeres. Entonces, resumiendo estos datos, podemos encontrar que las mujeres estamos más presentes en la fuerza de trabajo, pero no necesariamente en posiciones de liderazgo. Una de las ventajas que yo identifico respecto a las instituciones públicas a nivel mundial es que en las instituciones de salud habemos muchas más mujeres y eso es favorable en la medida en la que puede generar contextos, puede sensibilizar y puede promover que se incorpore una perspectiva de género que sea efectiva tanto para mujeres como para poblaciones no binarias. Y tal vez si me enfoco más o hago más énfasis en mujeres y poblaciones no binarias es porque es una realidad
que somos grupos que tenemos más desventajas en muchos sentidos, a nivel social y también respecto a la atención en servicios de salud. Y muchas de estas prácticas no son propositivas en realidad, forman parte pues de una ideología o de una tradición en la cultura del país que finalmente ve a la figura masculina como acreedora de mayores derechos o con más posibilidades de éxito o con más alternativas de tener un actuar en lo público. Entonces, este tipo de pensamiento que muchas mujeres desafortunadamente lo tienen, se va perpetuando a lo largo del tiempo y ese pensamiento o esa estructura de pensamiento es lo que va generando las brechas, ¿no? Y aquí hay que precisar que aunque no sea intencional, justamente hablar del tema puede poner al descubierto muchas prácticas que se realizan en los servicios y en las instituciones y justamente puede ayudar a promover culturas distintas, ¿no? Un proceder diferente. Existen herramientas a nivel mundial para poder evaluar en qué medida se está incorporando la perspectiva de género en una institución y vamos a tener en este sentido hasta 5 categorías de cómo se está incorporando la perspectiva de género en una institución, ¿no? En una organización o en un servicio. Primero vamos a tener a las organizaciones que son absolutamente inequitativas con el género. Generalmente estas organizaciones suelen perpetuar la desigualdad a través de normas, a través de roles o a través de relaciones desequilibradas. En este tipo de organizaciones, por ejemplo, se ve que solo es posible que un hombre tenga crecimiento al interior de la organización o se establecen reglas o programas únicamente con la mirada de los hombres. No se atienden a necesidades específicas en razón del género ni para hombres ni para mujeres y generalmente muchísimo menos para poblaciones que son no binarias. Y a menudo se lleva a estas organizaciones a que cierto género disfrute de más derechos o de más concesiones. En este caso, lo más común es que sean los hombres quienes disfruten un mayor número de derechos. También existen las organizaciones o las instituciones que son ciegas al género. Estas, aunque pueden saber estas disparidades o pueden reconocer estos retos que hay respecto al género, suelen ignorar dentro de sus normas, roles y relaciones estas diferencias. A menudo pueden incluso promover la discriminación en razón del género, pueden señalar a la población que es no binaria, pueden asignarle etiquetas, llegan a burlarse, llegan a marginalizar a ciertas personas en razón de su expresión de género y a menudo asumen que están actuando adecuadamente, pero en realidad no están siendo equitativos en razón del género. Hay otro tipo de instituciones que suelen ser más sensibles al género y que empiezan a considerar ciertas normas, ciertas reglas en razón del género. Y aunque no abordan abiertamente la desigualdad que se establece en razón del género, pues sí buscan promover cierta conciencia de las diferencias entre los géneros y cómo pueden impactar ciertas problemáticas en razón de ello. Hay otro tipo de organizaciones que tienen muchos más avances y que son dentro de el ideal, las casi ideales, que son las instituciones o las organizaciones que son muy específicas con el género, es decir, ya consideran en sus normas, en sus reglas, la perspectiva de género, abordando desde los diagnósticos cómo afectan ciertos problemas de salud a hombres y mujeres y a poblaciones no binarias. De alguna manera facilitan la capacitación, la asistencia técnica, para que las organizaciones conozcan más acerca del tema de género y además promueven que tanto hombres como mujeres y grupos no binarios ejerzan sus roles o sus necesidades de manera abierta, ¿no? Y sin ninguna restricción. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando los hombres pueden tomar cierto número de días para ejercer los cuidados paternos una vez que han tenido a un bebé recién nacido. Entonces, este tipo de reconocimientos permiten que las instituciones sean más específicas en razón del género.
Pero si habláramos del top o del ideal acerca de programas, servicios o instituciones, tenemos a las instituciones que son transformadoras de género. Estas reconocen absoluta y plenamente el género como un elemento central en el impacto de distintos problemas en la salud. También considera necesidades específicas en razón del género, pero no solamente hablando de hombres y mujeres, sino también de población no binaria en distintas etapas de la vida. No asume que haya roles concretos asignados a mujeres, como por ejemplo la maternidad. No es vista como una asignación específica o como una obligación como parte del género, y asimismo tampoco es vista como una limitación. Es decir, en este tipo de organizaciones, tanto hombres como mujeres o grupos no binarios pueden crecer con base en sus competencias y no tomando como eje central su género. Y bueno, sus objetivos constantes suelen ser promover la igualdad de género, y también incluyen estrategias para que los derechos, tanto de mujeres como de poblaciones no binarias, sean progresivas. Y evidentemente en esta concesión de derechos también conciben a los hombres como acreedores de derechos, por supuesto. Entonces, hablando de esta serie o estas 5 categorías de organizaciones, es ideal que si nuestra organización, nuestro programa o nuestro servicio se encuentra en los peldaños, digamos que más bajos de la equidad de género, donde tenemos generalmente condiciones que son inequitativas, pues promovamos que nuestra institución o nuestro programa vaya avanzando para lograr la equidad, pasando desde la desigualdad, de ser ciegos al género, sensibles al género, ser específicos con el género o ser transformadores de género. Eso suele ser en algunas instituciones, y creo que ahora lo vemos más frecuentemente. Suele ser un trayecto común, ¿no? Estas habilidades o estos conocimientos para incorporar efectivamente el género no se aparecen de la noche a la mañana e implican muchos esfuerzos. Por ejemplo, aquí en nuestra institución tenemos un grupo específico, un área específica que se encarga de promover la perspectiva de género y hace bastante trabajo para que al interior se promuevan los derechos tanto de hombres como de mujeres y también de poblaciones no binarias. Ahora, ¿cómo integrar la perspectiva de género en los servicios de atención en materia de salud mental y adicciones? Como muchos de ustedes probablemente lo sepan, nos encontramos trabajando de manera coordinada y fusionada con otras entidades de la Secretaría de Salud, como los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. Hemos hecho un trabajo coordinado y unido para conformar un solo ente de trabajo que pueda combinar sus programas, que pueda coordinar sus programas, pero siempre con miras muy específicas o con líneas transversales muy concretas, como son la protección de los derechos humanos, la perspectiva de género, la sensibilidad con la interculturalidad y también la sensibilidad con el ciclo de vida. Así tenemos distintas líneas de trabajo. Específicamente en el ámbito de las políticas públicas nos encontramos con las leyes, los programas y las normas que buscan establecer medidas concretas para procurar la perspectiva de género. En los servicios con base comunitaria también se integran en el ámbito de la prevención, del tratamiento y de la reducción de daños la perspectiva de género, y en ejes transversales como la investigación y la capacitación, por supuesto, también se están incorporando temas concretos respecto a la perspectiva de género. Aquí hay que reconocer, y así se hace desde los diagnósticos, eso lo trabajamos, por ejemplo, desde el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, diferenciamos la situación que viven mujeres con problemas de salud mental y hombres con problemas de salud mental y consumo de sustancias. Así, por ejemplo, hemos visto que las mujeres se ven más afectadas por la depresión, más afectadas por la ansiedad, que muchas veces llegan a ser de manera más constante víctimas de la violencia, pero también los hombres se ven más afectados por el consumo de sustancias y también por situaciones violentas. Entonces, en los programas esenciales de las 3 organizaciones de CONADIC, SAP y CONSAME,
tenemos a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, y también, bueno, específicamente hablando de la prevención del consumo de sustancias. Todas estas estrategias están cubiertas justamente por la inclusión de la perspectiva de género para diferenciar cada una de las acciones que se realizan y que puedan ser sensibles tanto para mujeres como para poblaciones no binarias. Este año, por ejemplo, en el marco de la conmemoración del 26 de junio, tuvimos un programa especial, una programación especial que habló justamente de las poblaciones no binarias. Y bueno, para ir cerrando un poco acerca de este tema, que todavía hay mucho de qué hablar, les voy a compartir algunos de los elementos que se deben seguir trabajando de manera permanente para poder emprender la perspectiva de género no binaria, y una de ellas es promover la evaluación de las necesidades para comprender mejor las lagunas o las brechas que hay entre la atención a hombres y mujeres y población no binaria, ayudar a que el personal comprenda mejor la relación entre el uso de sustancias y los problemas de salud mental en razón del género. También fomentar el apoyo institucional para que se incorpore la perspectiva de género, identificar también los factores que inhiben y que facilitan la incorporación de la perspectiva de género, buscar que la perspectiva de género esté insertada en los objetivos específicos, en la presupuestación, en las acciones concretas, que se evalúen indicadores en razón del género, y también que se pueda conocer los resultados que van teniendo los programas en razón del género, y establecer una rendición de cuentas en relación a ello. Y sin duda alguna también es fundamental seguir trabajando en el desarrollo de programas de investigación donde se hagan diferencias en razón del género y se pueda saber cómo se está presentando el fenómeno para cada uno de los grupos, ¿no? Que pueden ser múltiples cuando hablamos de género. Muy bien, pues por favor los invitamos a que hagan comentarios en el chat. También estaremos resolviendo sus dudas mientras está la transmisión por medio del chat. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención, tratar de decirles además que es súper importante abordar el tema del género en las políticas y en los programas, que ojalá se sigan realizando este tipo de programas para poder hablar específicamente del tema, y nosotros los seguimos invitando para que incorporen este tema cada día, en cada momento, en cada programa que están implementando, porque así llegará a más personas y tendrá mejores resultados. Muchas gracias.